Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Oramos, Señor de la gloria, para que nos bendigas ahora a través de tu preciosa palabra y a través de tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor, aquí ahora. Danos la bendición que has preparado para todos nosotros en este día. Muchas gracias. Amén y amén, Señor Jesús. Puede sentarse, dele un aplauso al Señor con alegría. Bendito el Señor. Alegre esos aplausos para Cristo, quien vive, iglesia, y a su nombre todo diga gloria a Dios. Voy a leer aquí la otra versión que aparece aquí en la Biblia de ese mismo asunto, y está en el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, capítulo 24 y versículo 1, es la misma versión, solo que lo dice de diferente manera. En el capítulo 24, verso 1 dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Voy a leerlo otra vez. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Todo diga gloria a Dios. Si leemos, ¿verdad?, las dos versiones, la de Primera de Crónicas 21:1 y la de el segundo libro de Samuel 24:1, vas a darte cuenta que son diferentes. O sea, habla de censar a Israel, un censo. Ya sabemos qué cosa es un censo, ¿verdad? Conocer la cantidad de gente que tenemos. Gloria al Señor, eso es levantar un censo. Pero si ustedes notan, en la primera versión que leímos habla de que fue Satanás, dice que fue el diablo el que incitó a David para que levantara el censo. Amén. Pero en la otra versión, si ustedes notan, no dice que fue Satanás, sino que dice que fue ¿quién? Dice que fue Jehová. ¿Lo leyeron? Leamos otra vez. Entonces dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Bueno, eso significa que Dios estaba disgustado con Israel y seguramente también con el rey David. Entonces se enciende la ira de Jehová contra el pueblo, contra Israel, y provoca, dice, a David contra ellos para que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. La otra versión está en el primer libro de Crónicas, en el 21, dice: pero Satanás se levantó contra Israel. Todo diga gloria a Dios. ¿Verdad que suena contradictorio? Es contradictorio, como lo que hace poquito escuchábamos. Es una contradicción. Pero claro, esto tiene una explicación. Claro que sí la tiene, porque si yo leo las dos versiones, le presto atención, y entonces encuentro que en una dice que Dios incita, ¿verdad?, al rey para que, o sea, provoca al rey para que cense al pueblo. Y en la otra me dice que fue el diablo, o fue Satanás el que incitó al rey para que el rey, dice, censara al pueblo de Israel. Todo diga gloria a Dios. Pero quiero leer aquí otra cosa para que vayamos entendiendo mejor. Y vayan al libro de Job, al capítulo 1 del libro de Job. En el versículo 6 dice así: dice: y vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios.
¿Quiénes vinieron para presentarse delante de Jehová? Dice que llegaron los hijos de Dios. Y dice también ahí que entre ellos, o entre los cuales, dice, también llegó Satanás. Todo diga gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Llegan los hijos de Dios, pero también llega Satanás. Y ese personaje, queridos hermanos, que solo con mencionarlo nosotros nos sentimos incómodos. Amén. Pero en la Biblia aparece tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, aquí, ¿verdad? En ciertos cultos, en ciertas campañas, oramos y lo reprendemos y le decimos: fuera, Satanás. Amén. Y entonces oramos y decimos nosotros: el diablo se fue. Y sí, se va, sale, gloria al Señor. Pero conociendo un poquito la Biblia, vamos a darnos cuenta que este personaje llamado Satanás, y que es contradictorio, porque la verdad que se oye contradictorio, ya lo leímos aquí. Por un lado dice Dios y por el otro dice que fue Satanás. Amén. Si nos vamos vamos a irnos adelantando. Vamos a ir a segunda de Corintios. Todo diga gloria a Dios. Y a su nombre, quien vive. Segunda de Corintios al capítulo 12. Por favor, si está en el verso 7. Segunda de Corintios 12, versículo 7, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase desmedidamente. Diga conmigo: grandeza, la grandeza de las revelaciones. O sea, Pablo era un hombre muy, pero muy usado por Dios, ¿verdad? Y este hombre había recibido palabra, había recibido revelaciones. Es más, en Gálatas dice la Biblia que a Pablo no lo instruyó nadie. A Pablo no le enseñaron los apóstoles, sino que el evangelio que él recibió, dice, fue directamente del Espíritu Santo. O sea, quien trató con Pablo directamente allá en el desierto de Damasco fue Dios mismo. O sea, los apóstoles no le enseñaron a predicar. Él recibió la revelación del evangelio e inmediatamente se fue a predicar la palabra. Y cuando estuvo con los discípulos, dice, casi nada aprendí de ellos. O sea, nada nuevo me enseñaron, porque lo que recibió lo recibió de Dios. Entonces, todas esas revelaciones, toda esa grandeza de Dios, toda esa gracia de Dios que estaba sobre la vida del apóstol Pablo, hacía que el apóstol corriese un riesgo. Y el riesgo es, queridos hermanos, el que corremos todos. Si Dios comienza a usarte, por ejemplo, en alguna área de tu vida, hay hermanos que son muy usados de diferentes formas, unos para predicar, otros para enseñar, otros para cantar, otros para orar por los enfermos. Y entonces, en dependencia del área donde el Señor te esté usando, de repente vas a correr el riesgo de exaltarte. Diga conmigo: exaltación. Te podés exaltar, eso significa, o es sinónimo de grandeza. Nos engrandecemos. Si Dios te usa, qué sé yo, bien bonito en alguna área de tu vida, entonces corres el riesgo de caer en la exaltación y de llegar a creer o de pensar de que todo lo que haces lo haces con tus propios méritos, con tus capacidades, con la fuerza que tenés. Y entonces caes en un serio engaño, y eso es peligroso en la vida de todo creyente. La verdad, queridos hermanos, que no todos se cuidan en esa área, no todos. Entonces, como no sabemos cuidarnos tampoco por nuestros propios méritos, entonces ahí entra en acción Dios y Él se encarga de guardarnos. Todo diga gloria a Dios. Y esto fue lo que le pasó a Pablo. Vean aquí. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice, desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Qué le dieron a Pablo?
dice un aguijón en la carne, y luego agrega esta palabra y dice un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás. Diga conmigo: el Señor lo reprenda. Díganlo conmigo todos bien fuerte. Digan conmigo: el Señor. Dice aquí la Biblia que el apóstol Pablo 3 veces hizo lo mismo que nosotros estamos aquí haciendo y no se fue. Ahí está. Señor, te reprenda. Y ahí estaba el mensajero de Satanás. Y lo vuelve a reprender: el Señor te reprenda. Y ahí estaba siempre. Y lo vuelve a reprender, y ahí seguía el demonio ese, el mensajero de Satanás. Así que hay demonios que no se van a ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Diga conmigo: porque Dios los manda. ¿Quién los manda? ¿Quién los manda? Bueno, leámoslo más claro, si no lo entendemos, no hay problema. Dice: me fue dado, dice, un aguijón en mi carne. Algo que contrarrestara toda esa grandeza que se estaba manifestando en la vida de Pablo. ¿Ya me entiende? Le podía dar cabida al orgullo y todas esas cosas que son dañinas, sobre todo en el ámbito de lo que nosotros hacemos. Es que somos servidores del Señor. Pablo era un gran servidor de Dios. Entonces me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Qué es lo que iba a hacer el mensajero? ¿Qué iba a hacer el mensajero? O sea, el diablo, no era un ángel. Dice, un mensajero de Satanás, un demonio. ¿A qué iba a llegar al demonio? A recordarle: mira, Pablito, pero vos no sos nada. A su nombre. ¿No han notado ustedes que de repente como que Dios necesita recordarnos, traernos a la memoria de dónde nosotros salimos? ¿Qué éramos nosotros antes de ser servidores de Dios? Nada. Amén. ¿Qué éramos nosotros antes de ser, aleluya, la gran obrera que hoy sos? La gran predicadora o predicador que hoy sos, el gran pastor que hoy sos. ¿Qué eras antes de eso? Y entonces se nos manda un mensajero que nos recuerde de dónde salimos, etcétera. Un mensajero de Satanás. ¿Para qué dice? ¿Para qué? Le dé una cachetadita. Diga conmigo: una cachetada. Y ¿cómo se siente una cachetada, hermano? Todo diga gloria a Dios. Amén. Un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces dice? 3 veces le he rogado. O sea, Pablo oraba: Señor, quítame esto. Amén. Lo estorbaba el mensajero ese. Ahí estaba para estorbarle, para recordarle, para hacerle ver que él era Pablo nada más, que él era un hombre nada más. ¿Quién está entendiendo? A su nombre, digan conmigo: gracias al Señor por eso. O sea, gracias al Señor. Aquellos que consideran que ya hay un mensajero de Satanás abofeteándote para que usted no se enaltezca sobremanera, dele gracias al Señor por eso. Y vas a orar, y vas a ayunar, y vas a pedir, y vas a hacer vigilia, y ahí va a estar. Ahí va a estar. Oh, diga gloria a Dios. ¿Se acuerdan de lo que dice Job 1:6? Llegaron todos los hijos del Señor, llegaron los hijos de Dios, y entre ellos llegó también Satanás. Entonces ahí nosotros vamos encontrando la respuesta del por qué lo que dice Primera de Crónicas 21:1 y el primer libro de Samuel 24:1. En Primera de Crónicas 21:1 dice que llegó el diablo, fue el diablo el que llegó e incitó, dice, a David para que censara al pueblo. En la otra versión dice que fue Jehová. Pero
yo quiero que ustedes entiendan que todo lo hace Dios. Todo lo hace el Señor. Voy a otro pasaje de la Biblia. De repente con este quedamos un poquito más claros, pero vamos a retroceder, queridos hermanos, no digan amén a su nombre. Vamos a ver en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, primer libro de Reyes, me acompañan ahí, en el capítulo 22 y versículo 20. A su nombre, quien vive, bendito el nombre del Señor. En el primer libro de Reyes 22, 20. Si lo tiene, diga gloria a Dios. Vamos a leer entonces. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice así: y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. En el verso 21 dice: y salió un espíritu, diga conmigo espíritu. ¿Qué fue lo que salió? Salió un espíritu. Dice: y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? O sea, le preguntó ¿de qué manera? El 22 dice: él dijo: yo saldré y seré espíritu de qué cosa, espíritu de qué, y seré espíritu de mentira en boca de quién, de todos sus profetas. Y él dijo, ¿quién fue el que dijo? Dios dice, él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Todos digan gloria a Dios. Pero leamos lo que dice el verso 19. Váyanse un poquito atrás y usted va a encontrar que esto se parece a lo que dice Job 1:6. Dice en el verso 19: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Está hablando el profeta. Dice entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Quiénes estaban ahí? Dice todo el ejército de los cielos. ¿Quién es el ejército de los cielos? Lo mismo que dice la escritura en Job 1:6. Ahí estaban los hijos de Dios y ahí también estaba Satanás. Si seguimos leyendo ya la parte donde vimos el verso 20 en adelante hasta el 23, te vas a dar cuenta, queridos hermanos, que en esa reunión, en esa convocatoria que se hizo, en esa asamblea que se hizo, vamos a decirlo así, llegaron los hijos del Señor, se aparece también Satanás. Dios tenía un plan. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan que Dios se había trazado era destronar al rey Acab. Amén. Y para poder destronar, o para poder destituir, quitar, matar, sacar al rey Acab, Dios tenía que hacer algo. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Él preguntó: a ver, ¿quién de todos ustedes me puede quitar este problema de encima, que ya no lo aguanto más? Este hombre es un infiel, este hombre es un adúltero, este hombre es un asesino, ya no lo quiero más. Todos digan gloria a Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que usó? ¿O a quién usó Dios? Dice que usó a un espíritu. Diga conmigo espíritu. Si ustedes notan ahí, esa palabra espíritu aparece con esa E minúscula. No se está refiriendo al Espíritu de Dios, no está diciendo que es el Espíritu Santo, habla de un espíritu. Y ese espíritu, ¿qué era? Dice que era un espíritu de mentira, o sea, un demonio. Todo diga gloria a Dios.
y a su nombre. O sea, no nos extrañemos por esto. Ya estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento, ya vimos otra parte en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios 12, verso 7, para que no se exaltara de manera desmedida, Dios le manda, dice, un espíritu. Sí, Dios le manda un espíritu, le manda un demonio para que le recuerde: mira, Pablito, tranquilo, Pablito, los humos se te están subiendo a la cabeza, tranquilo, muchacho. Oh, diga gloria a Dios. Y ahí dice que Pablo oraba al Señor y el demonio ahí seguía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué quiere decir eso, queridos hermanos? Que hay demonios que ahí están. Eso es se oye como una contradicción, ¿verdad? Todo diga gloria a Dios. Porque aquí nosotros oramos y fuera Satanás, y todo el mundo vaya. Hay demonios que ahí están. Todo diga gloria a Dios. En los primeros versículos que leímos, ¿se acuerdan? Primera de Crónicas 21 y el segundo libro de Samuel 24. Yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿quién hizo el trabajo ese? ¿Lo hizo Dios o lo hizo Satanás? Lo hizo el diablo. Claro que lo hizo el diablo. Amén. ¿Orientado por quién? O sea, ¿quién lo permitió? Fue Dios el que lo permitió. En una ocasión, cuando Jesús, ¿se acuerdan? Allá en Mateo 4, estaba, dice, siendo tentado por el diablo. Amén. El diablo estaba tratando de provocar al Señor para que el Señor cayese en sus trampas. Ya de último el Señor le da una palabra, ¿verdad? Y le dice: el Señor te reprenda, Satanás. Y le dice: al Señor tu Dios adorarás, y a Él, y solo a Él le servirás. Entonces, usted lee bien esa parte de la Biblia, se oye contradictorio, porque dice usted: a ver, servidores de Dios somos nosotros, pero el diablo, a su nombre. ¿Cuántos son servidores de Dios? Levante la mano. A ver, los servidores de Dios. Ahora levante la mano los servidores de Satanás. Aquí no hay. Pero el Señor Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás, y a Él, y solamente a Él le servirás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que todo eso se oye contradictorio? A su nombre. Vamos a ver ahora en el libro de Ezequiel. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. ¿Cuántos están tristes? Digan amén. Ezequiel, vamos a ver aquí está en el capítulo 14 y versículo 9. Dice así. Dice: y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, y cuando el profeta fuere engañado, cuando ya escuchas esa palabra de que el profeta puede ser engañado, entonces se te viene a la memoria: el diablo. El diablo se le conoce como el engañador. Entonces, cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, dice: yo Jehová engañé al tal profeta. ¿Quién lo engañó? ¿O quién engaña al profeta? Dice: cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra. El profeta recibe una palabra. La palabra que recibe es una palabra de mentira, es un engaño. Y entonces luego agrega, ¿verdad?, aclarando o diciendo: yo Jehová engañé al tal profeta, extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. A su nombre. ¿Verdad que se oye contradictorio? Porque ¿quién se va a creer, amados hermanos, que Dios nos va a engañar a nosotros? Es al diablo al que se le conoce como el engañador. Allá en Apocalipsis la Biblia habla de que el diablo, ¿qué cosa es? Es un engañador. Pero aquí dice la Biblia que quien engaña al profeta, ¿quién es? Es Dios. Y Dios lo hace con un propósito, y lo hace, y aquí está. Dice: y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, dice,
yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será también la maldad del profeta. Todo diga gloria a Dios, a su nombre. Todo eso que estoy leyendo aquí, hermano, se oye como contradicciones, pero no las hay. La Biblia no se contradice en nada de lo que enseña. Simplemente hay una explicación, como te repito, a todo eso. Es como aquella parte cuando nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, nos jactamos y decimos que somos pentecostales y aleluya. Y entonces, ¿cuáles son las características de un pentecostal según nosotros? Según nosotros, ¿cuáles son las características que tiene un pentecostal? Entonces, si le preguntas a algún hermano, te dice: no, nosotros los pentecostales gritamos, saltamos, somos poderosos, aleluya, y todo eso que tiene que ver con el movimiento, el baile y todas esas cosas, ¿verdad? Cantamos alegres. Entonces somos pentecostales porque hacemos eso. Pero si te vas a la Biblia, en Hechos, en el capítulo 2, ¿verdad? En el día de Pentecostés, cuando estaba toda aquella gente reunida, ¿verdad? Porque dice que estaban reunidos en un solo lugar, gloria al Señor. Y los que estaban ahí, dice que estaban orando, dice que oraban, eso es lo que dice la Biblia. Y estaban orando, estaban reunidos, estaban unánimes, dice la Escritura. Pero también dice que estaban cantando alegremente, cantaban y aleluya, y brincaban y hacían gestos, y ¿verdad que eso dice Hechos 2? Fíjese que no dice eso. Entonces se oye contradictorio. Todo diga gloria a Dios, a su nombre. Aquí está. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Así estaban, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Qué pasó? Dice que llenó toda la casa. Y luego dice, donde estaban cantando, dice que estaban sentados. Dice aquí, no sé si la versión que usted tiene es diferente. No sé cómo es tu versión. ¿Dice lo mismo o cómo dice tu versión? Dice que estaban como, así como están ustedes, estaban sentados. ¿Verdad que se oye contradictorio? No, estás contradiciendo, hermano. Entonces yo ¿cómo quedo yo? Al enseñar algo como esto, ¿cómo quedo yo con ustedes? Quedo como un contradictor. Así quedo, hermano. Un ejemplo, la hermana Normita me mira como un contradictor, me ve como un falso profeta. Vos sos un falso profeta, hermano. Tu enseñanza nada tiene que ver con Dios, y entonces quedo mal. Quedo mal con el hermanito que tiene otro concepto de pentecostal. Amén. Y esto de pentecostal proviene simplemente de una fiesta judía que se celebraba. Era una fiesta judía. Y los discípulos no estaban en la fiesta. Ellos no estaban en la fiesta, no estaban celebrando la fiesta. Ellos dicen que estaban en el aposento alto, estaban reunidos unánimes, juntos, estaban orando y sentaditos ahí. El fuego de Dios cayó sobre ellos. ¿Quién dice amén? ¿Verdad que se oye contrario a lo que estoy aquí? Se oye contrario, se oye como una contradicción. Entonces usted se va a quedar preguntando ahora, entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos llena del poder del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que me llena? Entonces puedo estar sentado y puedo recibir calor de Dios sobre mi vida, puedo recibir fuego de Dios sobre mi vida. Entonces usted se queda preguntando, y entonces, ¿cómo es que me voy a llenar? A su nombre, iglesia. ¿Verdad que son contradicciones? Dale un aplauso al Señor.
Dale un aplauso a Jesús. Son tradiciones que lógicamente tienen una explicación, queridos hermanos. Nosotros, si ustedes entienden lo que significa la palabra cultura, amén, nosotros tenemos una cultura. Y entonces nos crecemos bajo las normas de una cultura, y entonces esa es una formación que ya tenemos. Entonces yo creo eso, como me pasó una vez con unos hermanos allá en la iglesia de Chinandega. Los hermanos gritaban ya, y entonces los vecinos, hermanos, ya no nos aguantaban. Los vecinos ya no nos soportaban. Les vamos a echar la policía, porque los hermanos agarraban el parlante y lo ponían a todo volumen. Y entonces los vecinos ya, la policía, y que Dios mío. Hasta llegaron unos vecinos, hermanos, y nos agarraron el parlante y lo tiraron allá. Entonces la mayoría, el diablo está levantado contra nosotros, qué barbaridad, este es Satanás. Y comenzaban a reprender el diablo. No era el diablo, era la bulla. Demasiado escándalo, cualquiera, hermano. Yo estoy allá y tengo un vecino que tiene un parlante, hermano. Imagínense, estoy hablando de personas naturales. Y nosotros que somos cristianos, a veces no le aguantamos mucho a la gente. Ahora una persona natural, hermano, no aguanta mucho. Bueno, tiene el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu de Dios, y sin embargo me crujen los dientes de vez en cuando. ¿Quién dice gloria a Dios? A su nombre. Entonces le digo a los hermanos: mire, hermano, quiten el parlante, quítenlo hoy, quítenlo, apártenlo. No toques la guitarra. Le dije a José Manuel: no toques la guitarra. Vos mirá, apaguen el parlante y vamos a orar a ver qué pasa. Y ese día, hermano, oramos por la gente, porque teníamos 3 programas de radio. La gente llegaba, estaba llena la iglesia, y los demonios gritaron igualito. Las manifestaciones, los milagros, las sanidades, igualito. Y entonces le digo a los hermanos: ya vieron que no fue el parlante, ya vieron que no fue la guitarra. Entonces, claro, para ellos, hermanos, para ellos era algo contradictorio que no se escuchara la bulla. Qué bárbaro. Y es que este pastor es un tibio, no le gusta la bulla, es un tibio. No, hermano, nada tiene que ver. Si el poder de Dios es poder de Dios, o es poder de Dios, o es poder del parlante. ¿Qué creen ustedes? ¿Será el poder del parlante o será el poder de Dios? ¿Quién dice amén? ¿Verdad que se oye contradictorio? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 2, ya para ir terminando. Efesios 2, versículo 8. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Lo voy a leer otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa eso? En palabras sencillas, la salvación, nosotros todos los que estamos aquí y los que están allá, la hemos recibido por gracia. O sea, es un regalo de Dios. Digan conmigo: un regalo. Es un regalo. Esto lo recibimos no porque nos portamos bien. Cuando estábamos sin Cristo nos portamos bien. No, lo recibimos simplemente porque así le plació al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera. Simplemente Él se plació en regalarnos la salvación. No fue por méritos personales nuestros. Por el contrario, según la Biblia dice, lo mejor de nuestras obras, dice, son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces Él nos regaló. Como no había manera de poder ser salvos haciendo obras, amén, o con méritos o con esfuerzos personales, como no había forma, entonces el Señor dice: se lo voy a regalar. ¿Cuántos se sienten agradecidos con Dios por ese regalo? Es un regalo, hermano. Denle un aplauso al Señor por ese
por ese regalo. Entonces ahora hay una contradicción aquí, ¿verdad? En lo que enseña el apóstol Pablo, porque Pablo enseña en todas sus cartas, habla de la gracia, habla de la fe, ¿verdad? De la manera como nosotros alcanzamos este regalo de parte de Dios. Pero cuando llegamos, por ejemplo, allá y revisamos la carta de Santiago, entonces ahí se ve una contradicción. Y la contradicción esa se mira bastante seria, porque si Pablo dice que la salvación, o para la salvación, no tienen nada que ver los méritos personales o las obras, Santiago sí habla de obras. Amén. Y entonces incluso mucha gente con este conocimiento, incluso hombres preparados, intelectuales, entraron en una contradicción en esa área. Entonces dicen, no, pero Pablo dice una cosa y el otro dice otra, que no hay un equilibrio, no concuerda. Porque Santiago dice que la fe, diga conmigo, la fe sin obras es muerta, no tiene ninguna validez. La fe sin obras es. Mientras que Pablo dice que, aleluya, la salvación, la fe, todo ello, dice, para poder lograrlo, conseguirlo, no se necesitó de obras. Todos digan gloria a Dios, a su nombre. Entonces ya leímos aquí, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces veamos la versión de Santiago. Santiago dice así, todos digan gloria a Dios. En el capítulo 2 del libro de Santiago, en el versículo 14, dice, hermanos míos, así como Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia de los Efesios, Santiago también se estaba dirigiendo a la iglesia. Dice, hermanos míos, porque no se le puede decir hermano a alguien que no es hermano. Nosotros le decimos hermano a todo el mundo, hermanito. Pero si no está en Cristo, no puede ser un hermano. ¿Qué dicen ustedes? No puede ser. Imagínense, hermano, le digo hermano al borracho, hermano, pues no es hermano mío. Y no es porque yo tal vez esté haciéndole a un lado, lo quiera desechar o menospreciar. No, que no es mi hermano. No puede ser mi hermano, porque mi hermano hace las obras del Señor. ¿Me estoy explicando? Entonces dice, hermanos míos, dice Santiago para la iglesia, dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice el 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Todo diga gloria a Dios, a su nombre. ¿De qué está hablando Pablo? El apóstol Santiago. Bueno, si digo que tengo fe pero no tengo obras, entonces la tal fe, dice, para nada me sirve, de nada me aprovecha. Y entonces hace ahí una breve ilustración de alguien que de repente tiene alguna necesidad y le digo yo, sí, hermano, vea que ven en paz, hermano. Amén. Entonces aquella persona de repente está esperando alguna acción sencilla de mi parte, tal vez que me meta la mano al bolsillo y toma estos 10 pesitos, por lo menos te estoy dando para un fresquito, qué sé yo. Amén. Y te comes alguna galletita. Está hablando de obra. El tema del fresco y la galletita es, diga conmigo, es obras. Amén. Entonces cuando Santiago hace referencia a esta parte de la Biblia, queridos hermanos, está entonces refiriéndose a las evidencias de un cristiano verdadero. ¿Quién dice gloria a Dios? Ahora ya la ilustración deja de ser algo material para ser algo espiritual. Un ejemplo, si usted dice soy cristiano,
pero hace las obras de un mundano. Yo no sé si me explico, yo no sé si me va entendiendo. Digo, yo soy cristiano. Aquí en la iglesia yo soy santito. Tengo la ruedita aquella, ¿ven? ¿Cómo le dicen? La aureola, ¿ven? Santito. Pero en la calle, hermano, ya, en la calle otra cosa. Entonces en la iglesia santito, en la casa otra cosa, en la calle otra, en el trabajo otra. Entonces a eso se refiere el apóstol Santiago. Está hablando de las obras de un verdadero creyente. Entonces difiere de lo que Pablo está hablando. Pablo está diciendo que si yo creo que haciendo cosas yo me voy a ganar el reino de los cielos, me estoy engañando a mí mismo. Me está diciendo, me está aclarando que mi salvación es por gracia, o es un regalo que yo recibí del Señor. Luego, cuando yo ya recibo ese regalo en mi vida, amén, entonces ese regalo que Dios me dio, ese Cristo que ya está en mí, se va a manifestar en mí. ¿Cómo se va a notar ese Cristo que ya está en mí? A través de las obras que se manifiesten en mi vida. Eso es lo que quiere decir Santiago. ¿Quién está entendiendo? Dice amén. A su nombre. Entonces se oye como una contradicción, pero no es contradicción. El uno dice que para poder ser salvos tiene que ser por fe, por gracia. Dejemos de engañarnos, dice Pablo, que pensando de que hicimos tantas cosas excelentes y buenas en el pasado, por eso vamos a ser salvos. Es imposible, no se puede. Pero el otro dice que hoy que ya soy un cristiano, que ya tengo la fe en mi vida, que ya tengo la gracia, que ya tengo la unción de Dios en mi vida, voy a tener que demostrarlo. Ya no basta solamente con decirlo. Si digo que tengo santidad, aleluya, voy a vivir entonces en santidad. Santiago habla de evidencias en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Hay contradicciones, queridos hermanos, pero todas ellas tienen explicaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque Dios es lindo, Dios es maravilloso. Y no hay nada más hermoso, hermano, que entender lo que el Señor nos transmite a través de su preciosa palabra. ¿Qué significa ser pentecostal? Lea Santiago 2:14. Las obras de un creyente verdadero. Póngase de pie, por favor.